Buen día, compañeros. La presente exposición tiene por objeto realizar el análisis de un artículo del Código de Ética del Abogado, específicamente el artículo 34, que es relativo a los honorarios. Dicho análisis se llevará a cabo desde la perspectiva de la ciencia, así que lo primero que haremos será realizar una lectura literal del artículo. Este artículo nos menciona que al estimar sus honorarios, el abogado debe recordar que su profesión lo obliga, ante todo, a colaborar con la aplicación del derecho y a favorecer el triunfo de la justicia, y que la retribución de sus servicios no debe consistir en el fin principal de la misma. También nos menciona que tal retribución no debe pecar por exceso ni por defecto, pues esto resultaría contrario a la dignidad profesional. Muy bien, ¿qué es lo que nos menciona este artículo? Primero que nada nos establece la obligación principal del abogado. Esta obligación, tal y como mencioné, es favorecer el triunfo de la justicia y colaborar en la aplicación del derecho. Y si bien es cierto, la retribución monetaria que pueda recibir el profesionista es necesaria para que éste solvente los gastos de su vida diaria, así como para que obtenga los bienes básicos, esto no debe ser el centro en el que gire su vida profesional. También se establece la prohibición expresa de que dicha retribución sea excesiva, ya que esto atentaría directamente contra la dignidad del profesionista. Muy bien, ahora pasemos a la evaluación ética crítica. Este artículo resulta muy interesante, sobre todo porque rompe con lo habitual. Cuando acudes a ver a un abogado, por lo primero que debes de preocuparte es por poder solventar el gasto que implica su consulta. Incluso hay profesionistas que cobran sabiendo que el asunto está perdido o lo retrasan de todas las maneras posibles para poder cobrar más. También podemos hablar de aquellos que inventan o elevan deliberadamente los costos para obtener una mayor retribución económica. Llama la atención que la mentalidad del estudiante que recién ingresa a la universidad se ve ridiculizada cuando éste manifiesta haber entrado deseoso de realizar justicia o apoyar a las personas para que tengan acceso a la justicia, ya que el argumento más aceptado, aunque no dicho, realmente es el de que se entró a la carrera simplemente por el aspecto económico. Hablemos del proceso que realizas para resolver un conflicto de índole legal. Lo primero que debes de hacer es tener la solvencia económica para solventar los gastos que implica el abogado. Y muchas veces la persona, al no tener esta solvencia, deja pasar el acceso a la justicia. Ahora bien, considero que tampoco debe ser tajantemente juzgado el profesionista por tratar de buscar los ingresos para solventar su vida. Simplemente este no tiene que ser el fin principal de su labor como profesionista. Y para fijar este importe o este monto que debe cobrar, el artículo 35 nos establece dichas bases. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que el principio rector es favorecer a que triunfe la justicia y a que se aplique el derecho correctamente. Después de eso tenemos otro tipo de cuestiones como la importancia de los servicios, la cuantía del asunto, el éxito obtenido y su trascendencia, la novedad o dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas, la experiencia, la reputación y la especialidad del abogado, la capacidad económica del cliente, la costumbre del foro del lugar, si los servicios profesionistas son constantes, aislados o fijos, la responsabilidad de que se derive para el abogado, el tiempo empleado, el grado de participación de este, también si el abogado solamente patrocinó al cliente o lo sirvió como mandatario, y la posibilidad de resultar el abogado impedido de intervenir en otros asuntos o desavenirse con otros clientes o con terceros. Como les mencionaba, este artículo no es que fije los montos exactos que ha de cobrar el abogado para cada asunto en particular. Lo que hace es fijarnos las bases y enfocarnos siempre en que el principio rector es la aplicación del derecho. Ahora bien,
Con esto podríamos basarnos en todos los puntos anteriormente mencionados para concluir que el monto sería una cantidad que permita al abogado solventar sus gastos y que a la vez no resulte tan excesiva para el cliente de tal manera que prefiera dejar el asunto así a continuar con este. Estas 3 bases nos darían como resultado una vida profesional digna. Ahora bien, ejemplos prácticos podemos encontrar al por mayor, pero de cuestiones que no deberían de hacerse, como aquel abogado que cobra a un cliente una cantidad mayor, digamos, por una prescripción positiva de lo que cuesta en sí la casa. O bien, el abogado que, aún sabiendo que no existe un delito, busca acomodar los hechos de una manera que sí encuadren para seguir cobrando. Sin embargo, considero que no debemos basarnos en estos ejemplos, sino en aquellos que nos inspiren para realizar réplicas de dichas conductas. Por ejemplo, el abogado que auxilia a una persona de la tercera edad en situación de pobreza extrema a arreglar las escrituras de su vivienda y acuerda con ella o bien cobrarle una cantidad muy baja que se pueda permitir dicha persona o bien no cobrarle nada. Otro ejemplo práctico al que podría aplicar esto es al profesionista que cobre una cantidad que le permita solventar su vida durante el tiempo que se prolongue, hablemos de un proceso penal, ya que va a dedicar todo su esfuerzo, tiempo y conocimientos específicamente a ese asunto. Para cerrar el presente ensayo y contrario a lo habitual y con el objetivo de que esto se nos quede más en la memoria, me gustaría proporcionar el concepto que da García Arellano sobre los honorarios. Este define al honorario como una contraprestación en dinero o en especie que el cliente cubra al abogado a cambio de los servicios, o bien que ya realizó o que realizará en su favor, con el motivo del ejercicio liberal de su profesión. Otra cuestión que me gustaría mucho señalar es el concepto, o más bien la acepción que hace García Arellano con la palabra honor y honorario. Él nos dice, procedo a citarlo, que en consecuencia al profesionista liberal, cuando se le cubren los honorarios, se le confiere el honor retributivo, no como una contraprestación o una compensación por los servicios, sino como un reconocimiento por sus tareas de su insuscitada elevación jerárquica. En su significación propia, honorario es lo que sirve para honrar. El llamarle honorario a la compensación material valiosa que se le otorga al profesionista liberal equivale a destacar la alta dignidad del profesionista y lo invaluable de sus actividades. Para finalizar, me gustaría señalar que mi decisión de elegir este artículo se vio inclinada debido a que durante la carrera te enseñan la teoría de los distintos procedimientos que hay, pero no te enseñan la manera digna y profesional de cobrar por tus servicios. Gracias.